Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo que previamente en videos cortos aquí en el canal les había compartido un par de videos cortos de esta misma unidad que no estaba funcionando. Se trata de una grabadora de voz en formato cassette estándar fabricada por Sony, modelo TCM-929. Este dispositivo fue fabricado aproximadamente como en los 90s, puede ser mediados. No tengo el año exacto, pero igual Google no falla y ahí pueden, con la marca y el modelo lo pueden buscar. Ok, a lo que voy es de que este equipo no estaba funcionando absolutamente nada para reproducir lo que es cintas. Entonces, en los dos previos videos, que por cierto se los voy a compartir aquí en la descripción para quienes no los hayan visto, mostrando el equipo como estaba antes con las bandas dañadas. Una de ellas estaba totalmente enredada en el eje del motorcito. La polea incluso estaba como que un poquito más salida. Bueno, era así, no era como que un problemón, pero había un inconveniente que no podía reproducir las cintas. Ya una vez solucionado eso, pues ya el equipo está funcionando bien. Y en este video vamos a dejar bien evidenciado cómo es que funciona. Así es que si quieren saber qué es lo que podemos hacer con este equipo, si quieren escucharlo, quieren saber este video, suscríbanse, compartan, comenten y apoyen con un like. Ok. Bueno, aquí en el canal y en la tienda hemos tenido varias veces equipos de este modelo y de modelos muy parecidos, grabadoras de voz de Sony. Ok, siendo una de las favoritas, me parece que es el TCM 818. Ese equipo salió a finales de los 80, 88, 87 aproximadamente. Y la verdad son buenísimos. Así es que cuando vean uno, la verdad no lo piensen, adquiéranlo. Y este modelo que estamos presentando, también una de las cosas que está muy suave es de que durante la reproducción podemos adelantar, retrasar la cinta sin tener que detenerla por completo y volver a pulsar cualquiera de los botones de reproducción. ¿Ok? Además, los resultados de grabación, tiene muy buen micrófono este dispositivo, su micrófono incorporado que está aquí, y mediante ese micrófono logra captar pues muy buena calidad. Si ese micrófono no es suficiente, podemos conectar un micrófono externo utilizando los adaptadores o cables indicados. ¿Ok? También vamos a poder capturar audio desde dispositivo externo, puede ser un celular, tableta o cualquier otro equipo, un reproductor de CDs, y transferir la música, el sonido, lo que ustedes quieran a cassette. Ok, entonces vamos a hacer las pruebas correspondientes en este video, pero lo primero vamos a mostrar lo que es lo físico, lo estético. En este momento ya el equipo ya fue sometido a limpieza, no solamente externa, sino también por dentro, internamente ya está bien, además de que ya está serviciado. Y vamos a mostrarlo aquí a cuadro. Ok, está muy suave. Esta es una tapita como translúcida, ahí pueden ver. Ok, muy suave, así como ahumada. Tiene full auto shut off, que es cuando se termina la cinta, eh, se auto apaga. Ok, se auto detiene y de esa forma se apaga. Ok, desde el costado vamos a tener lo que es entrada para adaptador de corriente directa a 6 volts, y las polaridades, déjame ver las polaridades, a ver, es centro positivo, masa negativa. Este salió ya más como es hoy en día en la actualidad. Ok, así es que si no lo quieren utilizar con pura pila, en este caso funciona con 4 pilas tamaño AA que ya tenemos instaladas. Ok, son recargables, pueden utilizar alcalinas, de litio, lo que ustedes gusten. Ok, pero si no quieren gastar mucha pila, se consiguen un adaptador de corriente directa universal, configuran la polaridad y el voltaje a 6 volts y con eso ya estarás listo. Ok,
Salida de audífonos y entrada de micrófono externo, ambas de 3.5 milímetros. La salida de audífonos es muy útil no solamente para escucharlo literalmente con audífonos, sino que también vamos a poder extraer la señal a altavoces externos, amplificadores, cualquier otra fuente o equipo de sonido de mayor prestación, ya que la bocina, por lo regular, los grabadores de voz traen una bocina muy básica, y la verdad pues no es así como que la mejor o la gran calidad, ok, es solamente de referencia. Equipos, por ejemplo, que son inclusive más antiguos, en lo personal me gustan mucho las grabadoras de voz Panasonic, esas que parecían pues un como ladrillo, una tablillota. Esas tienen todavía muy buena calidad de bocina, porque le puedes subir el volumen bueno, sin subirle al máximo ya estás oyendo bastante bien las grabaciones. Entonces esos equipos sí ofrecían muy buena calidad de altavoz. Ya los que le siguieron como que ya le bajaron la calidad. Ok, vamos a ver entonces de este lado. Es un control de volumen deslizable que, bueno, actualmente tiene un pequeño detalle, ok, es un detalle el cual consiste en de que si estamos reproduciendo un cassette, y de repente lo detienes y supongamos que el volumen lo tenías a la mitad, entonces vuelves a reproducir el cassette, solamente playback, y debería de escucharse el volumen a la mitad. En este caso no sucede de esa forma. Das playback y tendrías que bajar el volumen y volverlo a subir a donde tú lo tenías aproximadamente. Ok, eso es algo que está sucediendo actualmente con el equipo, y pues no vamos a entrar a detalles a arreglarlo. Ok, entonces solamente se menciona para que tengan conocimiento. Acá abajo tiene su manija extendible para llevarlo de forma portátil. Ok, tiene su contador de cinta a 3 dígitos, ok, el cual es reseteable. Ahí están ceros, ok. En la parte posterior ahí está la leyenda de Sony, ok. Y este lado ya lo vimos también, todo también, ok. Esta parte está entero, todo está entero, en muy buenas condiciones, ok. Internamente pues muy bien. Vamos a echarle un vistazo allá a los cabezales. Todo muy bien, ok. De este otro lado, vamos a ver. Ok, un poquito aquí el enfoque, pero bueno, el equipo está muy bien. Entonces, quedando en claro lo estético, lo físico, vamos a proceder a hacer las pruebas. Primero vamos a utilizarla como un reproductor de cassette, ok. Los controles de reproducción no tiene gran ciencia, ok. Y el botón de rec no va a bajar si es que no tienes un cassette listo para grabar, ok. Así con el dispositivo vacío no va a bajar, ok. Bueno, entonces vamos a tomar uno de nuestros cassettes y primero vamos a escuchar la calidad de sonido con el altavoz local, ok. Primero es su altavoz local. Este es el cassette, que es uno de los más frescos que tenemos aquí para los videos, ok. Volumen al mínimo, vamos a reproducir y vamos a ir subiendo el volumen. Pausa, seguimos.
está el volumen al máximo. Ahorita lo estamos escuchando aproximadamente como 3/4 partes de volumen, pero ahorita ya está al máximo. Nuevamente haciendo énfasis en que estos altavoces son solamente de referencia, no son altavoces que utilizan las radiograbadoras, así es que pues no esperan así la gran calidad de sonido. Digo, sí se puede escuchar bien en una habitación relativamente no muy pequeña, eh, mediana más o menos, se puede escuchar bien, ok. Ok, vamos a regresar. Por ejemplo, ahorita el volumen está al máximo. Vamos a dejarlo 3/4 partes para que no esté tan saturado. Y en este caso no hizo falta subir y bajar el volumen. Vamos a ver más adelante si sigue así. Ojalá que sí. Muchas veces los equipos, por falta de uso, todas estas piezas como el control de volumen, entre otros, se llegan a estancar, por así decirlo, y lo único que les hace falta es tenerlos en constante uso. Ok, vamos a poner a prueba estos botones, que es el de adelantar, regresar durante la reproducción, para precisamente no hacer lo que hice hace unos segundos, que es detener la cinta, regresar, detener y otra vez playback. Ok, vamos a regresar. Ahí está. Más todavía. Ok, muy bien. Ahí pudimos ver que efectivamente lo adelante lo traza muy bien. Ok. Ok, ahí está. Ok. Vamos a sacar este cassette y vamos a poner a tocar otro cassette que tenemos aquí. Ok. Son cintas del tipo 1, aunque realmente hay del tipo 2 y del tipo 4. Las del tipo 2 y 4 son cintas de metal. La primera es de óxido de cromo y la del tipo 4 es cinta metal, los cuales ofrecen calidad de reproducción, calidad de audio superior. Ok, vamos entonces a reproducir este cassette. Tiene un pequeño como delay, un retraso cuando le da uno playback y ya como que empieza a agarrar otra vez. Ok, vamos a reproducir. Ok, vamos a reproducir esa misma música, pero ahora vamos a utilizar lo que es el equipo de sonido externo. En este caso nos vamos a apoyar con las bocinas de una radiograbadora que tengo aquí en la repisa,
Y ya tengo listo el cable aquí de 3.5 milímetros. Lo vamos a conectar donde dice salida de audífonos. Ok, ahí está. Listo. Ok, entonces vamos a bajar acá el volumen. El volumen ya está elevado a 27 de 30 puntos en el equipo de la grabadora. Y vamos a ir subiendo gradualmente aquí el volumen. Ok, okay, vamos a ir subiendo. Subiendo. Ok, vamos a regresarlo otra vez. Ok, muy bien, ahí vimos una gran diferencia entre pues el altavoz, como les estaba comentando, el altavoz original, que es solamente de referencia, contra el sistema de pues altavoces que están dedicados para música precisamente, como lo es en este caso. Tengo una pequeña radiograbadora de Sony y esta radiograbadora tiene puerto de audio in, entrada de audio, entonces ahí es donde resalta más, podemos sacarle mayor provecho a este dispositivo. Ok, vamos a desconectar aquí el cable de bocinas externas y también vamos a sacar este cassette para posteriormente pasar a lo que es las pruebas de grabación, tanto en viva voz como de dispositivo externo, y también la prueba de auto stop o auto shut off en este caso. Por ejemplo, aquí en el equipo te dice que la cinta corre de izquierda a derecha, entonces lo que vamos a hacer es introducir el cassette así. Ok, yo lo voy a introducir en esta orientación para que precisamente simular que la cinta ya se acabó. Solamente vamos a rebobinar un poquito y ver si efectivamente el sistema se cumple la condición de auto shut off. Ok, ahí está. Vamos a ponerlo playback. Y ahí está avanzando. Solito se tiene que autodetener. Muy bien. Ahí lo vemos que sí cumple con esa función. Vamos a regresar y vamos a dejarlo como que está adelantando. También se cumple la condición de auto shut off, full auto shut off. Ok, por lo tanto vamos a darle la vuelta y vamos a adelantar. Ahora lo vamos a hacer al revés, adelantar un poquito. Bueno, vamos a adelantar más. Y ahora sí, lo dejamos regresando a tope. Efectivamente. Entonces es verdad, cumple con su condición de auto full shut off. Entonces quiere decir que tanto cuando esté reproduciendo, adelantando, regresando e inclusive grabando, cuando detecte que la cinta se acabó, se autodetiene por completo, lo cual está genial. Ok, vamos a
Vamos a hacer ahora las grabaciones de viva voz en este mismo cassette. Y un solo toque a rec y va a comenzar a grabar. Ok, la distancia aproximada a la cual estamos de retirados con respecto al micrófono es aproximadamente unos 45 centímetros. Ok, vamos entonces a hacer la primera prueba de grabación. Un solo toque. Ahí está. Ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Sony, cassette estándar, modelo TCM 929, grabación de prueba, distancia aproximada 45 centímetros, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Vamos a regresar, quitamos pausa, se autodetiene y escuchamos. Subimos aquí el volumen. 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, equipo Sony, cassette estándar, modelo TCM 929, grabación de prueba, distancia aproximada 45 centímetros, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, está muy bien, la verdad. A pesar de estar retirado con respecto a este micrófono, el nivel de volumen se escucha, todo se escucha muy bien. Entonces sí está ejecutando bien su función de grabar. Ok, esa es en la prueba de grabación de voz. Y vamos a hacer una prueba de grabación desde fuente externa. Ok, para eso vamos a ocupar conectar nuestro cable al puerto donde dice micrófono. Y ya una vez conectado a donde dice micrófono, aquí a un costado, vamos a conectar el otro extremo a nuestra tableta, hacer el ajuste de volumen y comenzar a grabar. Ok, tal vez vamos a necesitar aumentar, subir el volumen aquí o en la tableta para evitar que la grabación salga pues saturada. En este caso el equipo no cuenta con algún indicador de tipo LED o de aguja para saber si está registrándose algún pico en la grabación. Cuando decimos pico en la grabación es que salgan los niveles pues muy altos de audio y causen distorsión, causen que se retumben las bocinas, cosas como esas. Entonces vamos a buscar hacer una grabación lo más equilibrado posible. Ok, entonces vamos a conectar aquí nuestro cable a donde dice micrófono. Ahí está conectado. Y el otro extremo lo vamos a conectar a nuestra tableta, y ya tenemos un video aquí seleccionado sobre lo mismo que acabaron de escuchar. Esa grabación que hice de viva voz, ahí mismo encima de eso vamos a grabar el contenido, que es una canción aquí de un video. Ok, vamos a conectar aquí la tableta y ya lo tenemos listo. Ok, ya lo tenemos listo, incluso lo vamos a poner acá atrás. Ajá. Ok, ahí lo vamos a dejar y ya nomás ahorita tocamos y vamos a depende si subimos más el volumen. Ahorita vamos a ver esa cuestión. Ok, a ver si le subimos más el volumen. Ok, aquí ahí sería cuestión de experimentar, probar con varios niveles de volumen para ver en cuál de todos es donde queda mejor. Ok, entonces vamos a hacer la grabación de una vez. Ok, ahí ya está grabando. Vamos a darle playback. Ok, ahí se escucha. Vamos a subir más el volumen aquí del... Vamos a subir todo.
Ok, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a regresar. Ok. Ok, vamos a desconectar aquí el cable de la tableta. Ahí está. Y a ver, vamos a escuchar a ver qué tal. Ya lo veo. Mi gato se quiso subir. De hecho ahí se alcanza a escuchar muy apenas, ¿eh? Tal vez sea que está muy saturado el volumen de aquí o acá también. Ok, vamos a hacer una segunda prueba. Vamos a bajar todo al mínimo y le vamos a ir subiendo poco a poco, dejar unos cuantos segunditos, unos 5 segundos en cada nivel más o menos para saber en cuál de todos pues se puede escuchar mejor. Entonces vamos a conectar aquí la tableta otra vez. Ok, vamos a bajar al mínimo acá también. Aquí ya tenemos todo, a ver si estoy bien, déjame ver si... Sí, estamos bien. Estamos bien conectados en la entrada del micrófono. Ok, todo bien. Ya está regresado el cassette. Ok, vamos a darle rec. Acá también playback. Ok, vamos a subir un poquito. Bueno, vamos a subirle unos, sí, como tres niveles. Ok. Aquí estoy aproximadamente a la mitad del volumen del dispositivo. Ok. Vamos a subirle más. Vamos a dejarlo como a la mitad del volumen. Y de hecho sí está conectado esto. Inclusive no se debería escuchar el altavoz ahorita. Es lo que me llama la atención de que el altavoz se escuche. Ok. Vamos a regresarlo. Ok. Playback. O sea, casi no, prácticamente no se oye nada. Esto es otra grabación. Vamos a regresarlo todo por completo. Ok, voy a volver a checar aquí la cuestión del cable porque en teoría no debería escucharse el... Si conectamos al audífonos aquí a la tableta no debería escucharse lo que es el sonido por los altavoces. Ok, vamos a conectar el cable de forma inversa. Ok, plug and power microphone. Ok, está. Ahora vamos a dar playback. Ah, ok, ahora sí estamos. Ahí ya está en playback, pero ahí ya no se está escuchando por las bocinas. Ok, hubo un pequeño aquí,
un pequeño como falla, pero igual ahorita lo vamos a arreglar. Se cae mucho. Ok, vamos a grabar. Y vamos a bajarle. Vamos a dejarlo a la mitad. Rec. Está. Volumen como la mitad. Vamos a subirle. Ahí más o menos. Cuando está conectada la tableta, salía audífonos y va hacia la entrada del micrófono, no debería escucharse la música como se estaba escuchando hace unos momentos. Posiblemente pues hubo ahí algún falso contacto, algo que no entraba bien el cable, no sentaba bien y por eso nos dio falso. Ok, vamos a detenerlo y lo vamos a regresar. También vamos a detenerlo. Vamos a escuchar a ver qué tal. Ahí está pausado aquel video. Ahora sí. Ok, lo importante es de que ya grabó y ya lo que le sigue es tener que encontrar el punto adecuado en el cual la música de este video se escuche no tan retumbante como lo estamos presenciando en este momento. Vamos a ponerle como a una cuarta parte de volumen, lo vamos a subir a la mitad y vamos a grabarlo de esa forma. Ok, empezamos una cuarta parte de volumen, lo subimos a la mitad y después paramos para ver qué tal se escucha. Ok, mientras tanto ya grabó, aunque sí está saturado el sonido, pero vamos a ver, vamos a volverlo a intentar. Ahí está. Vamos a darle playback. Ahí se está escuchando otra vez. Espérate. Se está escuchando. Voy a desconectarlo otra vez. Ahí está. Vamos a hacer la prueba. Ok, ahí no se escucha. Está bien. Vamos a probarlo aquí con esto. Ok, una cuarta parte. Está bien. Ok, ahora sí vamos a grabar. Ok. Playback. No, creo que estamos igual. Sí, estamos igual. Vamos a tener que cambiar de cable. A ver, disculpen aquí los inconvenientes. Sí, vamos a tener que cambiar de cable porque hay algo que no está bien aquí. Ok, entonces vamos a conectar este cable, que por cierto este cable gris es de la marca Ugreen. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí en audífonos. A ver si con este mejora la conectividad. Ahí está, entró perfecto. Vamos a ver aquí el audio. Ok, sójalo un poquito, ahí está. Ok, listo. Grabamos. Playback. Sigue sonando de todas formas. Es raro esta cosa. Está raro. Bueno, vamos a dejarlo así que grabe tal como está. Aunque realmente no creo que esté grabando bien. Voy a pausarlo. Voy a regresar. Playback. Desconectamos. Volumen al máximo. Sí, realmente no está captando nada.
Sí, tal vez es una falla aquí con mi tableta. Es lo que quiero suponer que eso es. Ok. Voy a... Ok. A ver, aquí ya no me dio sonido. Creo que aquí ya me va a funcionar bien. Voy a conectar esto. Es un problema con mi tableta, no es tanto el equipo. Ok, sí. Ahí está. Ya no está dando audio. Vamos a poner una cuarta parte. Listo. Acá está. Pues sí, casi. Vamos a dejarlo a la mitad aproximadamente. Al mínimo vamos a dejar. Ok, vamos a grabar otra vez. Y ahí está el problema. Sí, ahorita no me estaba dando audio. Ok. Vamos a dejarlo a la mitad del volumen. Paramos. Ya vamos a ver qué tal se grabó. Por lo visto tiene que ser... Ahorita les voy a decir mi observación. Ahí está. Ahí por ejemplo ya el último ya salió más saturado. Ok, entonces vamos a regresar todo ok, todo ese video. Vamos a hacer una última grabación. Voy a dejar al mínimo el volumen. Este volumen de acá, en lugar de dejarlo a la mitad porque ya como que está muy saturado, vamos a dejarlo al mínimo y le vamos a ir subiendo hasta llegar a una cuarta parte. Ok, entonces vamos a darle playback. Primero playback aquí el dispositivo. Vamos a subirle un poquito para que tenga audio y ya después doy rec, porque si hago primero rec y le doy playback allá es cuando lanza el sonido por las bocinas y eso impide que lancen la señal y pueda ser capturada en el cassette. Ok, entonces ahorita se está grabando el sonido. Ok, vamos a subirle otro tanto. Algunos dispositivos son muy sensibles a los niveles de volumen del propio dispositivo que quieres transferir, entonces es cuestión de experimentar. Ok, grabar, probar, grabar y volver a probar. Ok, vamos a subirle otro tanto. Ok, y finalmente le voy a subir otro tanto para caer en una cuarta parte de volumen, porque si lo muevo a la mitad ya me di cuenta que va a salir muy retumbante. Ok, ok, creo que ahí lo vamos a dejar. Regresamos. Ok, vamos a pausarlo y vamos a escuchar. Ok, ahora vamos a darle volumen. Ahí está.
Ok, muy bien. Entonces, veredicto final. Para poder grabar desde fuente externa en este modelo hay que tener el dispositivo, bueno, al menos con lo que mostró aquí la tableta, máximo una cuarta parte, pero también ya nos dimos cuenta que sí se satura. Entonces tiene que estar prácticamente como que uno, dos incrementos, bueno, yo le digo incrementos, pero como que uno, dos, máximo tres adelantos o piquetitos aquí del audio, del volumen, para poder que lance el audio y que no se escuche tan saturado como se escuchó al final. Por eso le fuimos aumentando de poco en poco, aumentarle, dejarlo correr un poco para ir percibiendo esos incrementos. ¿Okay? Por eso les menciono que es probar, grabar, probar, grabar y otra vez probar. ¿Okay? Lo cual pues en este dispositivo sí se hace un poquito más complicado, ¿ok? Por esa cuestión. Hay otros equipos que es más fácil grabar o capturar audio, pero en este sí, por lo que veo, sí se complica más. ¿Ok? Tiene uno que adivinarle prácticamente. Y por ejemplo, lo que les decía, si presionamos primero Rec, ahí está grabando, y acá le damos Playback, ahí sale el sonido por los altavoces de la tableta. ¿Ok? Vamos a pausarlo y vamos a hacerlo como tiene que ser, que sería Playback. Y ahora sí Rec. Y aquí en este momento el audio ya no lo lanza por los altavoces de la tableta, sino lo está lanzando por el cable, ingresando por micrófono, y se está registrando todo el audio que está reproduciendo en la tableta hacia el cassette. ¿Ok? El nivel del volumen, pues sí tiene que ser, ok, aquí es el mínimo, 1, 2, 2 máximo unos 3, pero yo pienso que en 2 quedaría muy bien. ¿Ok? En 2 queda muy bien. Para realizar una grabación de audio con calidad de sonido decente, ok, y desde luego pues sin caer en saturaciones de audio, ok. Ok, vamos a desconectar aquí todo. Ok, creo que ya el tema aquí del dispositivo externo, que no era lo principal, pero lo quise mostrar porque hay personas que les interesa saber si con estos dispositivos pueden capturar audio desde fuente externa, y sí se puede, pero en este modelo particularmente hay que grabar, probar a ver si es el nivel correcto de audio, y si es el correcto pues dejarlo ahí y comenzar a transferir el audio o las grabaciones, el sonido que tú desees. Ok, entonces vamos a remover aquí las pilas. Ok, pilas recargables. En este modelo salió con un pequeño como detalle inconveniente. Por ejemplo, las cavidades de las pilas, esto, ok, estos como hoyitos donde va a entrar la pila, los hicieron demasiado justos. Entonces, si tus pilas, como lo es en mi caso, de repente se empiezan así como que a levantar el aislante, vamos a poner otro ejemplo, a ver quién anda por aquí. Bueno, que se empieza a levantar el aislante, el protector, como tipo celofán, entonces vas a tener un poquito de problemas para poder que entre la pila en esas cavidades. Ok, aunque las alcalinas y de litio vienen a una dimensión perfecta que no vas a tener problemas, pero si utilizas recargables, y si ya son pilas que tienen bastante tiempo o uso, de repente puedes toparte con que se quedan atoradas, y las tengas que remover con alguna pinza, desarmador, etcétera. Okay. Y bueno, pues así es como funciona este dispositivo. Lo podemos usar como reproductor de música conectado a a sistema de bocinas externo. Podemos hacer grabaciones de viva voz. Por ejemplo, si estamos en una mesa redonda o en una entrevista, puedes hacer una grabación directamente a cassette sin problema. ¿Okay? Bueno,
Pues llegamos al final de este video. Les recuerdo que este y más productos están disponibles por si a alguien le interesa. Con mucho gusto se lo podemos enviar. En la descripción están los enlaces directos hacia nuestra tienda en línea, así como también nuestra página de Instagram, donde también van a poder encontrar contenido, nos pueden escribir y también aquí abajo en los comentarios nos pueden escribir, ¿ok? Muchísimas gracias por haber visto este video. Saludos a todos. Que tengan un excelente día. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.